14 horas 3 minutos, aquí a mi izquierda Pedro Fernández Barbadillo, rudo fajador, porque ya les he contado que íbamos a hablar del follón que se ha montado este fin de semana en Hispanoamérica. Tienes que bajar la botella por razón de publicidad, si no, Raquel Saez de Linchón va a pagar la multa que tienes tú. Raquel, un beso, que está allí en control con los mandos. Bueno, las digo cosas en directo, que hablaremos de la cosa de Hispanoamérica, que ha sido tremendo, pero quiero contarle, porque esta es la típica noticia, que curiosamente a los españoles de 40 años para abajo más o menos les da igual, pero a los de 40 años para arriba nos hace hervir la sangre guerrera, y ya verá usted lo que le voy a contar, que un sujeto que se llama Christopher John Parry, para ser más precisos, excomandante de la Marina Real Británica, dice que Londres podría paralizar a Madrid en el caso de que estallara una guerra. ¿Por qué iba a estallar una guerra? Por la cuestión de Gibraltar. Y aquí es donde decía yo lo de la cosa generacional. Cuestión que a la mayor parte de los españoles jóvenes hoy les da lo mismo, porque han crecido con la idea de que Gibraltar es de ellos, porque son rubios y superiores los ingleses. Sí, el español contemporáneo es un español lacayuno, servil, que va lamiendo el suelo del inglés. Que de 40 años para arriba normalmente no, y entonces por eso nos hace hervir la sangre. España, dice este caballero, por así llamarlo, debe aprender de la historia que no merece la pena enfrentarse a nosotros y que todavía podemos chamuscar la barba del rey de España, utilizando una expresión del pirata Francis Drake durante la toma de Cádiz en 1587. Yo le recordaré al señor Parry o como se llame, quién era María Pita. O sea, basta una sola María Pita para dejar colgando la virilidad del señor Parry encima de la muralla de La Coruña. Solo una. Si vienen más, habrá más Marías Pitas. Y nos sumaremos los Marios, o los Marianos, además, a la tarea de ir cortando virilidades inglesas para ponerlas en las almenas de cualquier parte. Aunque los de 40 años para abajo no lo entiendan, los de 40 para arriba sí. O sea, hay una cosa que se llama orgullo nacional. Nuestros políticos llevan muchos años empeñados en la tarea de hacer que el español lo pierda por completo, que se considere un sujeto odioso, hundido, genocida, todas esas cosas. Bien, sí, pero eso es la LOCSE. Otros todavía no. Y hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Vamos a ver, señor Parry y todos los demás, Dastis, ministro de Exteriores incluido. Todo el mundo sabe que Gibraltar está como está porque es el pozo de mierda del dinero sucio de toda la oligarquía española y europea. Por eso está Gibraltar como está. Todo el mundo sabe que estamos consintiendo la prostitución de la población, de buena parte de la población del área andaluza, solo por ese motivo. ¿Qué hemos de hacer? ¿Empezar a contarlo? Claro, ya sé, los propietarios de televisiones, de periódicos, los bancos, las empresas, los políticos, mucha de esa gente tiene sus cuentas ahí en Gibraltar, que es el gran lavadero fiscal de la Unión Europea, y de eso vive, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Es aquello de mear en la pechera que decía el clásico. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Ya sé que a Rajoy todo esto le da igual, porque le encajan los presupuestos y andando, que el que venga atrás que arree. Pero resulta, querido Mariano, que el que viene atrás son mis hijos. Y ya está bien, ya está bien. Desde luego, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo nos ponen aquí los ingleses? No, hombre, no, es que todo tiene un límite. Mira, ahora Pablo Casado está dando la rueda de prensa del Comité de Dirección del PP. ¿Qué está diciendo? Los presupuestos, los pactos, la defensa del Estado de Derecho. Vamos a ver, España tiene en este momento 2 colonias extranjeras en su suelo. Una de siglos, que es Gibraltar, y otra reciente, que es Morón de la Frontera, cosa que nadie cuenta, pero que el año pasado, hace año y medio, Rajoy entregaba a perpetuidad a los Estados Unidos. Estamos gobernados por una panda de traidores desde hace mucho tiempo. Claro. Oye, Javier, y no te olvides de que hay otra colonia, otro territorio en proceso de descolonización, que es el Sáhara Occidental. Bueno, eso además, sí, por cierto. Y hay novedades de eso. Además, es que aunque en España no lo sepamos, ni quieran que se sepa, España sigue siendo potencia administradora del Sáhara. Sí, dile eso a Rajoy. Porque los acuerdos estos de Madrid no fueron admitidos por la ONU. O sea, el abandono del Sáhara y su entrega a Marruecos y Mauritania, que se hizo deprisa, corriendo y de tapadillo, pues no fue admitida por la ONU. Pero la admitió España. Eso es. En fin, bueno, Pedro ha venido a hablar, se lo anunciaba hace un rato, de lo de Hispanoamérica. Como no quiero que se me eche el tiempo encima, que se me echará, vamos a empezar por el principio. El principio, lo más salvaje, ha sido lo de Paraguay. ¿Qué ha pasado en Paraguay? Russia Today
que tiene un punto de vista concreto en este asunto, luego lo explico, lo contó de esta manera. En Paraguay, grupos de manifestantes han tomado el Congreso Nacional y han prendido fuego a varias de sus salas. Según reportan los medios locales, esta violenta protesta se produjo después de que 25 de un total de 45 senadores aprobasen en una sesión supuestamente irregular un proyecto de enmienda constitucional que haría posible la reelección del presidente. Los indignados incendiaron el salón principal y arrancaron las placas de las puertas donde están escritos los nombres de los senadores. El descontento desembocó en fuertes disturbios con la policía. Las fuerzas de seguridad emplearon bolas de goma para dispersar a los manifestantes. Se reportan decenas de heridos. Si la Cámara de Diputados aprueba la polémica enmienda, se abriría paso a la posibilidad de reelección del presidente. Esto permitiría que el actual líder del país, Horacio Cartés, participe de las próximas elecciones generales que se desarrollarán en abril del 2018, o que también lo pueda hacer el destituido ex líder Fernando Lugo, cuyo partido se alineó con el oficialismo durante estos hechos. El director de la radio ABC Cardinal, Roberto Sosa, opina que la tramitación de esta medida se realizó de forma ilegal e inconstitucional. Consideración mía, este proceso ha sido absolutamente ilegal. Un grupo de parlamentarios sin respetar los procedimientos y sin respetar la autoridad establecida dentro del Senado se reunió y ha tomado decisiones sumamente importantes como la modificación de la Constitución a través de la enmienda para introducir la figura de la reelección presidencial. Esto que hizo este grupo de senadores del partido en el gobierno y de dos partidos de oposición por una mayoría coyuntural, es un golpe institucional, un golpe al Congreso, porque no ha respetado procedimientos establecidos. Es muy difícil, hoy no hay forma, digamos, o no hay manera, no hay condiciones para un golpe de Estado acá en el Paraguay como para derrotar al gobierno. Esto es prácticamente imposible. El grupo de manifestantes lo que está pidiendo es que el presidente y su aliado coyuntural, Fernando Lugo, un ex obispo, el presidente de la República, desistan de su idea de... Bueno, ahora veremos una información un poco más en profundidad sobre los incidentes de la quema del Congreso, no, porque no ha sido el incendio del Reichstag, no, pero bueno, de los fuegos provocados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay de fondo? Un presidente que intenta perpetuarse. ¿Quién es el único español que yo sepa que ha hecho una tesis doctoral sobre la reelección de los presidentes de Hispanoamérica? Este caballero. Hombre, pues muchas gracias. Es verdad, yo no conozco a otro, que es un tema de lo más, en fin. En España se interesa poco, ¿no? pero Claro. allí en Hispanoamérica interesa muchísimo. O sea, ¿aquí qué ha pasado? Pues vamos a ver, ha pasado, hay que situarse en el general Alfredo Stroessner, que claro, Sí, también claro, a los claro. más de 40 años nos suena mucho, Sí, señor. que fue un dictador paraguayo que se eternizó durante 35 años. El tiranosaurio que decían son. Sí. Hasta que se sublevó contra él el general Andrés Rodríguez, creo que era pariente político suyo, casado con una hija suya. Entonces, después de 35 años de gobierno, se elabora una nueva constitución y en esa constitución se toma la precaución, porque venían ya escarmentados, de que el presidente tuviese un solo mandato de 5 años y no podía ser reelegido. Entonces pasan unos años, se elige a Fernando Lugo en 2008, me parece que es, y este empieza, aparte de que es un incompetente, es un aliado de la ALBA, de Hugo Chávez, pero es un incompetente en la gestión del país, pisa muchos callos, le acaba destituyendo el Congreso de la Nación, de acuerdo con la Constitución, incluso le abandona a los suyos. Y una de las cosas, de los pellizcos de monja que da este señor, es un proyecto para cambiar la Constitución y poderse reelegir. Le echan, le sustituye su vicepresidente. Me decía el otro día un tuitero que este pellizco de monja, como tú dices, lo había dado de tapadillo y de forma ilegal. Sí. Vale. Sí, recogiendo firmas por parte de su partido, el Frente Guasú, para convocar un referéndum, lo que hizo Manuel Zelaya en Honduras en 2009, y por eso le destituyeron las instituciones hondureñas. Dice como si yo conociera a Zelaya de toda la vida. Bueno, otro del Partido Liberal que quiso hacer lo mismo, porque en Honduras lo mismo, igual que en Paraguay, solo te dejan 5 años una vez que eres presidente. Él lo quiso cambiar, poniendo una urna más en las elecciones,
todas las instituciones lo declararon inconstitucional, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, la Asamblea, tal, y al final la acabaron destituyendo por las bravas. Claro, Zelaya, que venía del Partido Liberal, tenía el apoyo de Hugo Chávez. Lugo estaba dentro del ALBA. Entiendo. Intenta hacer esto, te digo, le destituye el Congreso, le sustituye su vicepresidente, Franco se llamaba, hay elecciones, acaba el mandato, hay elecciones, llega este señor Cartes, del Partido Colorado, un cacique más empresarial que político, y se alía con lo que queda del Frente Guasú para introducir de tapadillo, como hemos visto, esta enmienda y demás. Vamos a ver cómo daba la agencia EFE este fin de semana la noticia de los incidentes en el Congreso, en Asunción. Vamos a verlo. Manifestantes que protestan en contra del proyecto que promueve la reelección en Paraguay se tomaron la sede del Congreso, haciendo retroceder a los oficiales de policía que trataban de contener la multitud. Los manifestantes destrozaron vidrieras del edificio en el centro histórico de Asunción y quemaron las puertas de entrada, además de lanzar petardos y piedras a los agentes del orden, que a su vez respondieron con gas lacrimógeno, balines de goma y tanquetas de agua. Camiones de bomberos intentan entrar en la plaza de armas donde está el Congreso, donde aún permanecen la policía y los manifestantes. La polémica reforma fue propuesta por el gobernante Partido Colorado, encabezado por el actual presidente de la Nación, Horacio Cartes, quien buscaría presentarse a las elecciones de 2018. El proyecto obtuvo hoy votación positiva de 25 senadores y este fin de semana en sesión extraordinaria será debatido en la Cámara de Diputados. De aprobarse en la Cámara Baja, el proyecto iría al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que convocaría un referendo para que la ciudadanía se pronuncie sobre la reelección. Antes de la toma de las instalaciones diplomáticas ya se habían registrado incidentes violentos, en los cuales fueron heridos el diputado Edgar Acosta y el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, entre otros. El proyecto aprobado establece que los presidentes y vicepresidentes del país podrán buscar un periodo más, ya sea de manera continua o alternada, razón por la cual el exmandatario Fernando Lugo también promueve la iniciativa y buscaría participar en los comicios el próximo año. Esta información mejor dicho, era antes de que se supiera el desenlace más cruento del asunto, que era de un joven militante del Partido Liberal, quiero recordar, muerto de un balazo en la cabeza por parte de un policía. Ojo, porque hay vídeos, lo que pasa es que no están confirmados, que hablarían de más muertes, pero de momento la que conmocionó completamente a la opinión fue esta que le cuento, la del joven muerto en los disturbios. Vamos a verlo. El Ministerio del Interior de Paraguay ya investiga la muerte de Rodrigo Quintana, joven opositor que perdió la vida el viernes por un disparo en la cabeza, supuestamente realizado por un efectivo policial, en la sede del Partido Liberal en Asunción, tras las protestas en contra de la reelección presidencial. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que investigará las circunstancias de la muerte, presuntamente en manos de un efectivo de la Policía Nacional, y que llegarán hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido y los responsables serán puestos a disposición de la justicia. Quintana, de 25 años y líder de la juventud del Partido Liberal en la localidad de La Colmena, perdió la vida pasada la medianoche del viernes cuando efectivos policiales entraron en la sede del partido, donde estaban reunidos varios afiliados, y recibió un impacto en la cabeza recibido a corta distancia, según indicó el médico que atendió al joven. Las protestas y enfrentamientos con la policía se sucedieron hasta entrada la madrugada del sábado en las calles del centro de Asunción, con los manifestantes formando barricadas y causando destrozos en algunos establecimientos. Los incidentes comenzaron después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección en las dependencias del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, y sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo. Partido Liberal Radical. Que es otro partido liberal, que la situación es un poco compleja, ¿no?, para explicar. Bueno, es que ahí el partido que de verdad importa es el Partido Colorado, el que se llama Colorado, que es el que ha tenido pues los últimos 60, 70 años de presidentes, contando al compañero Alfredo Stroessner y sus 35 años. No estamos hablando en realidad de partidos, como decir, ideológicos, sino que vienen... Bueno, vienen del siglo XIX. Claro, como en Uruguay, los blancos y los colorados, es la misma historia. O en Colombia, los liberales y los conservadores. Exactamente, o sea que en realidad son como decir, grupos, la palabra, son grupos oligárquicos distintos, para entendernos, ¿no? Efectivamente. Este muchacho le han matado en una protesta precisamente, y lo decías tú antes mientras estábamos viendo el vídeo,
una protesta a favor de la libertad, claro. Pues efectivamente, y aquí no es un tópico decir esto, porque ¿qué es lo que están buscando? Tanto el chavista del socialismo del siglo XXI, el obispo Lugo, como este cacique empresarial, que no era miembro del Partido Colorado hasta el año 2009, en que se afilia y empieza a comprar militantes y cargos del Partido Colorado con la billetera. Pues este señor, este chico, ha muerto por impedir que estos dos caciques se puedan perpetuar. Se fabriquen una constitución a su medida y después de ello pues se vayan turnando en el poder, pues 5 años para ti, o 10 para ti y 10 para mí. Al joven muerto lo despedían el otro día se puede imaginar, una demostración de dolor formidable, de dolor y de reivindicación política también, claro. Vamos a verlo. Como un héroe, así fue despedido Rodrigo Quintana, el joven de 25 años que falleció ayer presuntamente por un impacto de bala en el marco de las protestas contra la reelección presidencial en Paraguay. Dirigentes y senadores del opositor Partido Liberal, entre ellos el presidente del Congreso, Roberto Acevedo, estuvieron presentes en el funeral de Quintana, quien era dirigente de las juventudes del partido y que al parecer fue abatido por disparos efectuados por un policía. El hijo del presidente del Partido Liberal y militante del mismo, Efraín Alegre Irún, relató los hechos en los que falleció Quintana. Entonces nos mantuvimos hasta que pasó. Mira, hasta que de repente rompieron la puerta, entraron, ¿verdad? Ya había heridos para ese momento por la gente que estaba arriba donde estaban disparando. Al entrar, al parecer, porque yo estaba acá al costado en el patio, al entrar al parecer rompen la puerta y ahí ya le disparan al muchacho, que ojo, no es balín de goma lo que le disparan, era balas de verdad. Militantes, senadores y diputados liberales y de otros partidos opositores responsabilizaron de la muerte al presidente paraguayo Horacio Cartes, al expresidente Fernando Lugo y a los 25 senadores que aprobaron una enmienda constitucional que permite la reelección presidencial, el detonante de las protestas que originaron el incendio del Congreso y violentos disturbios en Asunción. Los asistentes al velatorio tildaron de héroe a Quintana y de asesino a Cartes y criticaron la intervención policial en la sede del partido, un hecho insólito que dijeron no llegó a registrarse ni durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Bueno, esto es una barbaridad y hay que suponer que las elecciones, que eso me dices el año que viene, sí, van a llegar cargadas en una atmósfera de guerra civil en la práctica, porque esto es una locura. Pues sí, si la enmienda se aplica, que es lo que parece que va a pasar, pues se van a poder presentar tanto el actual presidente como el obispo Lugo. Entonces vas a tener a los dos peores presidentes, a los dos presidentes que quieren, eso, como dices tú, perpetuarse en el poder, controlando el juego político. En otros países de Hispanoamérica, como Guatemala o Perú, también la gente se echa a la calle porque cuando algún cacique político quiere hacer un cambio de estos. En Guatemala, por ejemplo, el presidente Álvaro Colón no pueden presentarse a las reelecciones, solo un mandato de 5 años, y esa constitución en Guatemala prohíbe no solo al presidente, sino a su cónyuge y a sus descendientes. Interesante. Entonces, sí, pero aquí vamos es que es casi de TVO, es casi de TVO de Tintín. Entonces, la mujer del presidente se divorcia del presidente. Sí, no Roberto Alcázar. No, Roberto Alcázar era otro. Es verdad. Roberto Alcázar y Pedrín. Pero era el general Alcázar. Vamos a lo sustancial. Bueno, entonces, si me permites acabar lo de Guatemala, entonces la mujer del presidente se divorcia de él para poder presentarse a las siguientes elecciones. Y menos mal que el Tribunal Supremo guatemalteco dijo que no, que eso era un fraude de ley. Qué barbaridad. Este es el nivel. Es importante subrayar que usted a lo mejor está pensando, claro, frente a la oligarquía de toda la vida, pues entonces aparecen los Chávez, los Maduros, los salvapatrias. No, o sea, estos también, es decir, esos también forman parte de la misma dinámica, que es el gran problema. Es decir, estos, digamos, otra parte de la oligarquía, pero es la misma. Es la misma oligarquía que elige otra bandera y quizá el caso paraguayo es el más evidente. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sabe nadie. De momento todo el mundo se teme lo peor, así que el Banco Interamericano de Desarrollo ha llamado al diálogo, cosa que en sí misma no quiere decir nada, pero que permite suponer que debajo de ese llamamiento público ha habido además una apelación privada en términos un poco más severos. Vamos a verlo. Quiero ante todo expresar nuestra solidaridad con los familiares y amigos de las personas afectadas por los incidentes ocurridos anoche en el centro de Asunción y con la sociedad paraguaya en su conjunto. Asimismo, me quiero sumar al llamado a la paz y el diálogo que emitió la Conferencia Episcopal Paraguaya.
En nuestra región muchos países han pasado por conflictos como el que vive el país en estos días. Pero de nuestra historia debemos recordar que la democracia es un proceso que por definición incluye siempre el debate de ideas. Como bien lo repite el Papa Francisco, y lo dijo aquí cuando vino a Paraguay en el año 2015, la esencia de la democracia es que la gente mantenga viva sus preocupaciones y que las pueda expresar de manera respetuosa, resolviendo los conflictos a través del diálogo. Bueno, en Paraguay veremos qué más ocurre. A un paréntesis en esta crónica hispanoamericana para contarle que hace unas pocas horas ha estallado una bomba en el metro de San Petersburgo y que hay al menos una decena de muertos al parecer. Tenemos unas imágenes subidas por gente que estaba allí, que si os parece vamos a ver desde el PC. Imágenes, ¿estamos? Vamos al PC, por favor. Venga, vamos a ver. Estas son las primeras imágenes que hay sobre el estallido de esa bomba en el metro de San Petersburgo en este momento, en las estaciones de metro Senaya Plosad, y han sido evacuadas 7 estaciones. Solo se ve, por las fotos de los testigos, mucho humo. La última información, que es la que da Europa Press, habla de 10 víctimas mortales de San Petersburgo. Cuando vayamos teniendo más información se lo iremos contando. Es una auténtica calamidad. Bueno, seguimos con lo que estábamos contando de la cuestión en Hispanoamérica. En Hispanoamérica. Esto es lo que ha pasado en Paraguay. Es muy serio. ¿Cómo va a acabar? No lo sabe nadie. Pero es que al mismo tiempo, este mismo fin de semana, el proceso empezó en realidad el viernes, jueves por la tarde. Aquí hemos explicado muchas veces la crisis venezolana como un juego de poderes, de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, el chavismo con Maduro, que se extiende al poder militar, muy importante. El legislativo, después de las últimas elecciones, la oposición, además con amplia mayoría. Y el judicial, que era independiente hasta que Maduro, justo después de las legislativas, lo cambió sus componentes para convertirlo en una prolongación del ejecutivo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Pues lo que pasó este fin de semana es que el poder judicial daba en la práctica un golpe de Estado, porque es así, sobre el legislativo, sobre el Parlamento. Vamos a verlo. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela reprimió con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes opositores que se dirigían hacia la Defensoría del Pueblo en Caracas en protesta por las acciones del Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento. La oposición se dirigía hacia la Defensoría alegando que el defensor del pueblo Tarek William Saab no se ha pronunciado acerca del golpe de Estado. La decisión del TCJ, pues padre, mire, le voy a decir algo, la echaron para atrás esta mañana. Eso quiere decir que estos bichos están asustados. Yo marcho por la libertad, porque hayan elecciones, porque vuelva a ver el poder judicial, que no existe. No tenemos libertad, no tenemos democracia. Basta ya, es hora de que el pueblo reaccione, es hora de que el pueblo salga. Convocados por la Alianza de Partidos Mesa de la Unidad Democrática, los opositores se reunieron desde horas de la mañana para rechazar las últimas acciones del Supremo que afirman son coordinadas junto al gobierno del presidente Nicolás Maduro y en detrimento de la democracia. El jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, aseveró que el golpe de Estado del TSJ no se puede corregir suprimiendo una sentencia e hizo un llamado a seguir protestando en la calle. ¡No han hecho nada! ¡No! El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero el Tribunal Supremo de Justicia ya dio un golpe de Estado que no puede corregir. Que no crean que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el entuerto. La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dando durante años y meses en Venezuela y que no se corrige tachando un párrafo de la sentencia. Asimismo, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, señaló que con estas aclaratorias de la Corte no está resuelto el golpe de Estado y pidió que estas sentencias sean anuladas.
O sea, vaya movidón. Usted imagínese que aquí el Tribunal Constitucional, por ejemplo, decide capturar competencias de las Cortes porque no están de acuerdo. Viene a ser mutatis mutandis un poco la misma historia. Pues efectivamente, el chavismo lleva ocupando las instituciones desde que accede al poder en el año 99. Chávez se hizo una constitución a su medida y mientras la movilización popular la llevaban ellos, no les preocupaba tanto el asunto de los tribunales, el Supremo, el Tribunal Electoral y demás. En cuanto han visto que han empezado a perder la calle, pues por el hambre, los suministros, el racionamiento, la violencia brutal que hay, 28.000 muertos en homicidios. Es terrible, el año pasado. Idea, O sea, Caracas es más peligrosa que Bagdad o que Damasco. Entonces, en ese momento, cuando ya ven que están perdiendo la calle, están perdiendo las elecciones, entonces se refugian en el Tribunal Supremo y los chavistas emplean el Supremo para imponerse a la Asamblea. La cosa ha sentado muy mal en todas partes porque canta demasiado. Y el Mercosur, que por cierto ya se las tenía tiesas con Venezuela desde hace tiempo, por las cosas de Maduro, que vamos a ver. Ideologías al margen, que son importantes, pero bueno, en este caso al margen, Maduro es un incompetente. Claro, entonces todo se complica. Bien, digo que el Mercosur, que ya se las tenía tiesas, ahora con esto, pues ha puesto pies en pared. Vamos a ver lo que piensa el Mercosur, cómo ha condenado al Tribunal Supremo de Venezuela. Luego nos vamos a ir a la publi, pero va a ser solo una brevísima pausa para enseguida volver a examinar todo lo que está pasando en Hispanoamérica. El vídeo. La compleja situación que vive por estos días Venezuela ha sido el foco de representantes de varios países que se han pronunciado sobre ello. Este sábado, los cancilleres de los Estados miembros del Mercosur denunciaron desde Buenos Aires la intromisión sistemática del Tribunal Superior de Justicia venezolano en las competencias de la Asamblea Nacional. Así lo dijo la canciller argentina Susana Malcorra en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Martín. Ha habido una intromisión sistemática por parte del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela sobre la Asamblea Nacional. La cuestión del desacato ha sido usada sistemáticamente a lo largo del tiempo. El canciller paraguayo Eladio Loizaga condenó los hechos en Venezuela y aseguró que las acciones contra el Parlamento venezolano son un sacrilegio. El gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Cartes condena esta actitud intolerante y violenta de grupos sectarios que han perpetrado hasta, yo le diría, un sacrilegio contra, primero, un monumento histórico nacional y en segundo, un espacio donde la democracia se construye y se desarrolla como es el Congreso. Además de Malcorra y Loizaga, a la reunión asistieron el brasileño Aloísio Núñez y el uruguayo Rodolfo Nin Noboa, que complementan la cúpula de los cancilleres del Mercosur. (14:34), estamos de vuelta, seguimos contando la cuestión de Venezuela. Hemos visto cómo el Mercosur condenaba la cacicada del Tribunal Supremo. Condena que hay que, poner en sus justos términos. O sea, el Mercosur no es la Unión Europea, no es una condena de Bruselas, por ejemplo, es una cosa, digamos, de rango menor. Pues sí, ten en cuenta que Bruselas, la Unión Europea, su derecho, sus directivas se convierten en derecho interno sin más. No necesitan transposición, como se dice, no necesitan que lo aprueben los parlamentos nacionales. En cambio, Mercosur es distinto. Mercosur es una alianza comercial con cierta trascendencia política. Y, hombre, su importancia, como dices, es pequeña, pero claro, es que hasta hace bien poco era una alianza, digamos, pro-Venezuela, pro-Caracas. O sea, Chávez hizo lo indecible para ser admitido en Mercosur, para que lo admitiesen pues el Brasil de Dilma y de Lula y la Argentina de los Kirchner. Y ahora que este Mercosur te abronque por el cuartelazo judicial que has dado, pues no deja de ser paradójico. Entre unas cosas y otras, por primera vez, el régimen ha rectificado por lo menos un poquito. Vamos a oír la versión que da la corresponsal de Russia Today, que, como aquí hemos explicado muchas veces, es abiertamente pro-régimen. Tiene todo el derecho del mundo a serlo, yo no digo que no, pero usted tiene que saber desde dónde habla cada cual para entender las cosas, y nosotros también. Bueno, ¿qué es lo que dice ella? Ella lo presenta como
una revisión de la orden de poderes por parte del Tribunal Supremo. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió 2 nuevas decisiones aclaratorias de unas sentencias que generaron controversias entre poderes públicos del Estado venezolano. En principio, esto viene luego de que el presidente Nicolás Maduro instalara el Consejo de Defensa de la Nación, que es el máximo organismo de consulta y planificación establecido por la Constitución de Venezuela y que se activa en momentos de riesgo a la soberanía del país. Además, esto se produce luego de las reacciones tanto internas como de gobiernos del mundo, luego de que la Sala Constitucional determinara que las competencias de la Asamblea Nacional iban a ser asumidas por el Tribunal Supremo mientras el cuerpo legislativo continuara en desacato a sus órdenes. Recordemos que el viernes la propia Fiscal General de la República ponía en cuestionamiento estas sentencias y aseguraba que rompían el orden constitucional. El presidente del máximo tribunal venezolano leyó un comunicado este sábado, fue dirigido tanto a la prensa nacional como internacional, y esto fue parte de lo que dijo. Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. El TSJ advierte que el cuerpo legislativo debe salir del desacato y ponerse a derecho conforme a las leyes nacionales. Desde la oposición, sus voceros consideraron que nada habría cambiado, hicieron una sesión simbólica desde la Asamblea Nacional en una plaza pública, desde el este de Caracas, buscaron llegar a la Defensoría del Pueblo que está en el centro de la ciudad y desviaron la convocatoria hacia una principal arteria vial. Allí fueron detenidos por la fuerza pública. Extraoficialmente se ha conocido que este martes la oposición intentará dentro de la Asamblea Nacional iniciar un proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y también la sesión que se llevará a cabo este lunes en Washington sobre el caso venezolano en la sede de la Organización de Estados Americanos, que seguramente contará con el rechazo de la diplomacia bolivariana. Bueno, yo les recuerdo que toda esta historia... ¿entiendo lo del código? O sea, bolivariano quiere decir venezolano. Están haciendo un país nuevo, con una identidad nacional distinta. Esto es muy importante. Es muy importante porque significa que lleva el proceso de ruptura interior, de desgarro hasta el límite. Pero bueno, les recuerdo que todo esto empieza cuando la oposición gana las legislativas, el Ejecutivo queda en evidente minoría parlamentaria y entonces la oposición, que es mayoría en el Parlamento, dice, vale, referéndum revocatorio, la Constitución lo recoge, por tanto, presidente, plantéate un referéndum para que la gente diga si quiere, después de haber votado a nosotros por mayoría, si quieren que tú sigas o no. Y Maduro dice, ahora os vais a enterar. ¿Se puede eternizar Maduro en la presidencia? Pues sí, se puede eternizar, como ya lo intentó el camarada Chávez. Mira, antes hablábamos de la Constitución que establece Chávez en 1999. La anterior, la del año 61, era ahí muy sabia, también venía escarmentada de los tiempos del general Juan Vicente Gómez, que yo creo que era el modelo de Hergé cuando elabora el general Alcázar. Era un señor que también gobernó 30 y tantos años, como Stroessner. Y después hay otro dictador en los años 50, Marcos Pérez Jiménez. Sí, hombre, sí, en Colombia. No, en Venezuela. En Venezuela. Y acabó en España. Que Pérez Jiménez, además, es uno de los pocos dictadores, en general, desde el punto de vista de resultados prácticos, más elogiados de América, debo decir. No, incluso lo elogió en su momento Chávez, cuando era muy anticomunista Pérez Jiménez. Entonces, después de que se derroca Pérez Jiménez en el año 58, la Constitución que se elabora posteriormente con la colaboración de dos partidos, Acción Democrática, que era socialdemócrata, y acaba apoyando al PSOE de Felipe González, y COPEI, que era democristiano, es una Constitución... ¿Se acuerda usted de Carlos Andrés Pérez, Caldera, toda aquella gente? No, estos son. Pues sí, señor. Pérez, el primer presidente de Hispanoamérica destituido por corrupción. También tiene su mérito. Sí, pero hay que ser mucho. Pero tiene el mérito también que el Parlamento venezolano lo hiciese, el Parlamento y el Tribunal. No, pero Venezuela, volviendo a la... Venezuela, incluso en el primer periodo de Chávez, parecía un país, como decir, desde el punto de vista institucional, moderno. Sí. Pero esto que estamos viviendo ahora... Pues sí, esto es tremendo. Mira, como decía, la Constitución del 61 permite al presidente reelegirse, pero una vez pasados 2 mandatos. O sea, tienes un mandato de 5 años.
cesas y tienes que dejar 10 años para volver a ser elegido. ¿Para qué? Pues para evitar que el presidente, a través del Estado o a través de un partido traje, se eternice. ¿Qué hace Chávez? Primero suprime en la Constitución, la primera versión, amplía el mandato de 5 a 6 años y deja 2 mandatos. Y luego hace un plebiscito en el año 2007 que falla para suprimir el límite, y ese ahí lo pierde por muy poquito, muy poquito. Lo vuelve a hacer al año y pico siguiente y ya lo gana. Y ahora los presidentes en Venezuela pueden tener mandatos de 6 años ad eternum. Para que vea usted cómo está la cosa. Y luego nos quejamos de España. Sí, la verdad es que sí. En fin, bueno, seguimos la revisión, que no querría yo quedarme sin hablar de Ecuador, que ya tenemos resultados de las elecciones en principio. Pero antes, Colombia. Este fin de semana había marcha contra el presidente Santos. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano, con el apoyo de toda la oligarquía global, ha doblado el brazo del pueblo colombiano, que votó una cosa en un referéndum para hacer la contraria. O sea, ha sido un robo de cartera fenomenal. Pero bueno, vamos a verlo. Miles de personas convocadas por la oposición y encabezados por el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, se agolparon en Bogotá para protestar en contra de la corrupción y para exigir la renuncia del mandatario Juan Manuel Santos. Los manifestantes marcharon durante horas por el centro de Bogotá y otras 25 ciudades para denunciar la gestión gubernamental en campos como la seguridad ciudadana, la política fiscal, la implementación del acuerdo de paz con las FARC o los casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. El exprocurador Alejandro Ordóñez, uno de los convocantes de la marcha, afirmó que los opositores van a destituir al presidente Santos. Vamos a destituir al corrupto presidente Santos. No solamente eso, no solamente le estamos notificando a esa alianza de corruptos y bandidos que el pueblo colombiano no va a permitir, ni va a pasar lo mismo que Venezuela. Algunos manifestantes iban ataviados con afiches oficiales de la protesta que reivindicaban figuras del uribismo como el propio expresidente o el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Bajo lemas como No más FARC y No más Santos, las marchas han circulado por las calles de todo el país, así como en ciudades del exterior, entre ellas Madrid y Miami, donde se congregaron más de 300 personas. Esto es lo que está pasando en Colombia, donde, quiero recordar, Uribe trató de poder ser reelegido y al final no le salió. Pero en este caso concreto, ¿qué quiere usted que le diga? A mí bien que me habría gustado que ganara Uribe en lugar de este pollo, pero bueno, en fin. Bueno, ahora en Colombia es el único país donde se ha dado un paso atrás. La Constitución actual, como comentabas con Uribe, permitía una reelección, o sea, 2 mandatos de 4 años, o sea, 8 años, como en Estados Unidos. Y Santos también la consigue. Y ahora, el año pasado, se enmendó la Constitución para que solo se pudiese un mandato de 4 años. ¿Esto a qué lleva? A que los partidos políticos, las oligarquías, tengan cada vez más poder. Porque claro, el presidente que llega no puede armar su núcleo, su fuerza, y además tiene que pactar con los distintos grupos que hay en los partidos. Y el partido más importante, ahí es el Partido Liberal, y los caciques más importantes son los que están organizados en torno a la agricultura, el café y demás, el petróleo y la minería. Hay que recordar, aquí lo contamos cuando las elecciones presidenciales colombianas, que tuvimos aquí a Pablo Victoria, que era precandidato del Partido Conservador, que los partidos allí no son como en España, ni como en Francia, ni como en Italia. Es decir, son, por así decir, hombre, vamos a ver, no es exacto, pero alianzas circunstanciales, son como clubes, ¿no? Donde la gente entra, sale y tal, se reúnen, eligen un candidato, pero no es el aparato del partido como existe aquí. Lo que está pasando en Ecuador, esto es aún más complicado de entender. ¿Por qué? Pues porque de todo el mundo, digamos, bolivariano o parabolivariano, uno de los pocos que ha conseguido salvar la cara, fundamentalmente porque la circunstancia de su país ha sido tan trágica, que le ha permitido a él no meter demasiado la pata y además gozar de la solidaridad internacional, Correa, es Ecuador, o sea, Correa precisamente. Ahora había elecciones en las que Correa ya no se presentaba. Se presentaba un candidato oficialista y otro de la oposición. Ha ganado, dicen, el oficialista por un estrechísimo margen. Y en la oposición echan las muelas. Vamos a ver 2 piezas. La primera, de Russia Today, cómo se planteaba la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales. Vamos a verlo.
Domingo de elecciones en Ecuador. Se trata de la segunda vuelta en la que más de 12 millones de votantes han sido convocados a decidir si continúan con el rumbo de Rafael Correa o si prefieren un giro a la derecha. Desde Quito nos informa Tyron Lino. Proceso que inició a las 6:30 de la mañana con la inauguración que se realizó en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Evento protocolario justamente donde se iniciaba toda esta gesta cívica en la nación latinoamericana. Al mismo participaron funcionarios públicos encabezados por el presidente Rafael Correa. Importante conocer de que, de acuerdo incluso a una entrevista exclusiva que dio el principal del CNE de Ecuador, Juan Pablo Pozo, a RT, se daba a conocer y se informaba de que la distribución de todo el material electoral se viene realizando desde el pasado 21 de marzo y que al momento o hasta el día de ayer todas las provincias de este país ya contaban con el debido material electoral distribuido en cerca de 41.000 kits. Los kits ya mantienen urnas, biombos, todas las papeletas de acuerdo a los recintos. En sí el proceso se ha planificado con anterioridad y al parecer hoy ha arrancado sin ninguna novedad. A propósito de lo que mencionábamos de la presencia del primer mandatario Rafael Correa. Bueno, el presidente Correa también ha participado de un evento que ha mantenido la expectativa y ha sido seguido por diversos medios de comunicación, también quienes han trasladado y se han dirigido hasta acá, hasta esta nación sudamericana. Él realizó su sufragio al voto última vez como presidente de este país. Lo hizo en el Colegio San Francisco de Quito, ubicado en el norte de la capital de los ecuatorianos. Él llegó acompañado por un considerable grupo de personas simpatizantes quienes manifestaban que lo estaban despidiendo de esta forma al presidente Rafael Correa, quien ejercía de esta manera su derecho al voto. Él lo hizo en total normalidad. Este recinto es en sí una escuela de nivel primario, donde se ha escogido para que el presidente Rafael Correa ejerza su derecho al voto. Luego del mismo, él también se refirió a diversos aspectos en lo concerniente a este proceso electoral. Uno de estos ha sido cómo ha marchado el mismo, lo que se espera de las elecciones, asimismo sobre el exhorto que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de Ecuador para esperar con tranquilidad los resultados y que esto no vaya a incidir en un momento de tensión social en este país. Tienen todo el derecho, si lo es, y son contundentes y claros, ¿no? Es el mismo conteo que tienen los diferentes movimientos políticos. Mira, hay una diferencia muy clara. Lo que pasa es que quieren enturbiar el agua. Ojalá, insisto, seamos humildes en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Pero bueno, ¿cómo ha sido la reacción de los ecuatorianos quienes este día han asistido a las urnas? Ellos han asistido de manera masiva, al menos a la mañana así se lo pudo registrar, y estas son las reacciones de ellos. En este momento entre los dos candidatos, como para mi persona, no hay a dónde escoger, pero tenemos que votar por un cambio. Y ojalá gane el que tenga que ganar. Somos un país y una cultura pacífica, pero también queremos los cambios que se han dado continúen de una evolución positiva para toda la ciudadanía. Es importante también que RT ha seguido muy de cerca y en las diversas ciudades, en las más habitadas de Ecuador, este proceso al que han asistido la mayoría de los casi 12.816.000 electores distribuidos tanto en los residentes en este país como los extranjeros, los ecuatorianos que viven en otras naciones. Bueno, Guayaquil ha sido uno de estos sitios que también ha estado muy a la expectativa de RT. Vemos que en este sitio, en esta ciudad, la más poblada de este país, han asistido los guayaquileños a sufragar con total normalidad, no se han generado novedades y en todo caso es lo que se espera a lo largo de este proceso cívico que están siguiendo los ecuatorianos. Bueno, esto era antes de las elecciones. Fundamentalmente, ¿qué es lo que estaba en juego? Pues está en juego la presidencia del país, pero probablemente por 4 años, porque en Ecuador el año pasado se aprobó otra reforma constitucional que permitía al presidente y a todos los demás cargos, como los alcaldes, mantenerse ilimitadamente en el poder mientras el pueblo quisiese. Pero no entraba en vigor para estas elecciones. Entonces Correa dijo que efectivamente él iba a cumplir, nos iba a presentar, etcétera, etcétera. Pero claro, se puede presentar dentro de 4 años. ¿Quién sabe? Claro. Puede hacer como Lula con Dilma, o como iban a hacer Néstor y Cristina Kirchner. Efectivamente, quiera alternarse. Bueno,
familia que gobierna unida permanece unida, ya sabe usted. ¿Sabes cómo les llamaban a los Kirchner en Argentina? Los Reyes Católicos. ¿Y católicos por qué? Porque lo de Reyes todavía, pero en fin, qué cosa, desde luego. Les hacían perfiles que parecían eso, como Isabel y Fernando del billete de 1000 pesetas. Ah, mira, en fin. Pimpinela podían haberles llamado también. Bueno, ¿qué ha pasado al final en Ecuador este fin de semana? Pues esto que va a ver usted ahora corresponde a los resultados conocidos aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana. Vamos a verlo. Con el 94,18% de votos escrutados, el candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, aventaja en más de 2 puntos a su rival, el opositor Guillermo Lasso, en la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo, según el Consejo Nacional Electoral de ese país. De ese 94,18%, el aspirante de Alianza País suma un 51,07%, frente a un 48,93% del candidato del movimiento Creando Oportunidades, según informó el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo. Con ese porcentaje escrutado, Moreno va adelante con algo más de 200.000 votos, pues tiene 4.823.513 votos y Lasso un total de 4.621.654 votos. Pozo detalló que el 94,18% de los votos representa a 38.653 actas escrutadas de las 41.042 existentes. El presidente Rafael Correa felicitó a Moreno y condenó a través de su cuenta de Twitter los actos violentos que han surgido en algunas ciudades del país por la virtual victoria de Moreno. Por otra parte, un recuento rápido de la Corporación Participación Ciudadana arrojó un empate técnico entre los dos candidatos. Según Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la corporación, el margen entre uno y otro aspirante a la presidencia es del 0,6%. Unos 12,8 millones de electores fueron convocados a las urnas para designar al sucesor del presidente Rafael Correa, que dejará el cargo el próximo 24 de mayo. Bueno, pues a ver lo que pasa ahora. De momento la oposición está muy enfadada. O sea, esta noche en Twitter ardía, diciendo que se les estaban robando la victoria. O sea, hay mucha polémica sobre el recuento final. Veremos lo que ocurre. Bueno, eso habrá que verlo, como tú dices, pero lo que demuestran estos resultados, como lo que estamos viendo en Venezuela y en Paraguay, es que en muchos de estos países los gobernantes no unen a sus pueblos, sino que los enfrentan de una manera tal que es que parten el país literalmente por la mitad y que al final las presidencias se juegan en unas pocas docenas de miles de votos. Así es. Y eso ya pasó en Perú, recuerde usted, ¿se acuerda? Que Kuczynski ganó por la mínima. O si quiere usted, Fujimori Keiko perdió por la mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que si el que gana es sensato, tiene que repartir mucho juego. Si no, la lían. Y bueno, veremos si en Ecuador sale o no. Esperemos que todo suceda en paz, pero vamos, yo estoy a favor del principio de alternancia. O sea, si queremos libertad, lo que nos interesa a los ciudadanos, que el Estado no nos apriete, los gobernantes tienen que cambiar cada cierto tiempo. No pueden estar cada 2 por 3 modificando las reglas de juego para ahora 4 o 5 años más, estilo Evo Morales o estilo Paraguay. Esto que hemos hecho hoy con Pedro Fernández Barbadillo, aquí en la redacción abierta, de dedicar media hora larga, ¿no?, que casi una hora, a hablar de lo que está pasando en Hispanoamérica, lo vamos a hacer más veces. No sé la periodicidad, porque además Pedro tampoco es el hombre más disponible del mundo, pero es importante porque, hombre, vamos a ver, que es nuestra gente. Claro, y lo que está pasando allí, España está llena de ecuatorianos, de peruanos, de argentinos, en fin, y aquello lleno de españoles. Es decir, es nuestro mundo. Y si hablamos de dinero ya, ni le cuento de las inversiones. Hay que estar enterado de lo que pasa allí. Y lo hacemos, por supuesto, con el mayor cariño. Es la palabra, es cariño. Pedro Fernández Barbadillo. Javier, encantado. Muchísimas gracias. A ti.